Hola mis cangrejitos playeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Inmortalidad del Cangrejo. Y bueno, de verdad, qué suerte de verdad de tener podcast a la carta, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? A que recibo podcast y recibo peticiones de podcast de temas específicos y la verdad es magnífico, ¿no? Que alguien te diga, oye, ¿por qué no haces un podcast de esto? Es maravilloso, por lo menos para mí. Y que alguien te envíe un audio prácticamente con el podcast hecho, porque esto fue lo que pasó esta vez. A veces te envían ideas para poder tú complementar tu podcast, pero este ya es un podcast hecho, este ya está hecho. Simplemente yo voy a medio matizar un poquito con lo que yo ya había investigado, pues nada más complementario, ¿no? Complementario, espero digno de ese audio aquí de La Inmortalidad del Cangrejo. Y bueno, y por este lado estoy hablando del señor Carlos Castillo, que ya saben que habla mucho de tecnología, bueno, habla diario de tecnología, pero una de sus grandísimas pasiones, al nivel yo creo que de la tecnología, o no lo sé, quizá más, podría ser el automovilismo, ¿no? Esto va a estar muy muy bueno. Y también hay otra persona que es Matías, él también me envía podcast a la carta, queda ahí entre Matías y yo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los automóviles Porsche, que sabemos que es una marca alemana, que son automóviles obviamente de gama alta. Obviamente en México son autos de muy gama alta. ¿Por qué? Porque obviamente estos automóviles que son importados desde Europa, al no tener digamos, un tratado comercial tan preferente como lo tenemos con Estados Unidos y Canadá, obviamente los aranceles son muy caros. Entonces estos vehículos de cualquier marca europea son autos carísimos, ¿no? Bueno, entonces en México es mucho más difícil ver uno que verlo en Europa. Aquí, porque tenemos la ventaja o desventaja de estar pegado a Estados Unidos, pues obviamente, y nosotros les armamos los vehículos. Aquí están todas las armadoras de los carros de Estados Unidos, hay en México, al igual que hay algunas en Estados Unidos, pero en México hay. Entonces lo que es Ford, lo que es Chevrolet, lo que es Chrysler y sus derivados, aquí realmente pues son los autos más económicos y los autos que más se ven en las calles, ¿no? Por la preferencia del tratado comercial y de que son ensamblados en México. ¿De qué voy a hablar aquí? O vamos a hablar, Carlos y yo. Aquí es de la relación de este Porsche que se llama Carrera, Porsche Carrera, y podremos preguntarnos, o la pregunta sería, ¿por qué se llama Carrera si es un auto alemán? Como bien él lo va a comentar, pues se podría llamar con un nombre alemán, inclusive el de Carrera, pero en alemán, o cualquier otro nombre. Pero ¿por qué se llama Carrera? Que es en español, o sea, así como se escribe y como se pronuncia Carrera, pero concretamente se refiere a México, se refiere a una carrera de México, que la verdad que México fue muy potente en esos años. Y se llama la Carrera Panamericana, que nació en 1950 y que era una prueba de velocidad de extrema dureza que transcurría de una carretera que fue recién construida, que fue la carretera Panamericana. Este recorrido iniciaba en El Paso, Texas, en un inicio, y llegaba hasta la frontera con Guatemala, hasta Chiapas, ahí terminaba, hasta que tengo entendido que ya no se hace, ¿no? Y si se hace, ya es un tramito muy pequeño realmente. En este entonces eran más de 3,000 kilómetros que se llevaban a cabo entre 4 a 6 días de carrera extenuantes, ¿no? Etapas difíciles. Estamos hablando de que la geografía o la orografía de México es realmente sinuosa, aunque la carretera era nueva, pues sinuosa. Hay subidas de más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, 3,500, y bajadas hasta 0 metros, ¿no? Del nivel del mar. Entonces todo esto es extenuante tanto para el conductor como para el mismo vehículo, que llegaban a alcanzar hasta 230 kilómetros por hora en 1950. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Les voy a dejar el audio de Carlos y luego les voy a complementar. Hola Adriano y a todos los oyentes del podcast La Inmortalidad del Cangrejo, Yo desde que me he enterado que la muerte no les coge porque van de lado, yo voy por la calle así de lado. Solamente me falta ir así con las manitas, ¿sabes? Como los cangrejos. Pero es que ya sería un poco... en el barrio me miraría mal. Bueno,
El otro día le dije a Adriano que investigara sobre la relación que existe entre Porsche, México, y por qué el modelo, o uno de los modelos más emblemáticos de Porsche, de Carrera, lleva el nombre de Carrera en español y no lo lleva en alemán, yo que sé, como se dirá Carrera, Carrewagen, o no sé, como se diga Carrera en alemán, y lo lleva en un castellano perfecto, Carrera, y tiene que ver con México y con una carrera, la carrera panamericana. Venga, vamos a ponernos en antecedentes, y por cierto, que no me he presentado, soy Carlos, del podcast Histo Racing, historia del automovilismo, como a mí me gusta llamarlo, automovilismo. Bueno, pues corrían los años 30 y 40 del siglo pasado, y lo que es América Latina, vamos a englobarlo desde toda la América hispanohablante, vivía una época de bonanza. Recordemos que los europeos emigraban a esas tierras para hacer fortuna. No era al revés, eran los europeos los que emigraban. Italianos, españoles, etcétera, iban a esas tierras. Y, como os digo, vivía una época, digamos, de esplendor, gracias a otras partes, porque aquí en Europa estábamos de guerra. Y se necesitaban materias primas y, pues, América suministraba muchas materias primas tanto a los Estados Unidos como a los países beligerantes. Desde trigo hasta caucho, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, durante la Segunda Guerra Mundial, en Argentina era imposible encontrar neumáticos porque todo el caucho que se hacía se enviaba para la maquinaria de guerra. Bueno, como os digo, se pensó que para vertebrar América se construiría una carretera, y esta se llamaría carretera panamericana, y uniría América de sur a norte. Una carretera kilométrica, os podéis imaginar la de miles de kilómetros que tiene, que sale desde Argentina y llegaría, pues cruzaría México y vertebraría todo el continente. Esa carretera se empezó a construir, como os digo, sobre los años 30 y se acabó en 1950. ¿Vale? Venga. Ahora vamos con otra parte de historia. Porsche. Porsche es el apellido de uno de los ingenieros automovilísticos más famosos de la historia, Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche era un ingeniero alemán que, entre otras cosas, pues fue el artífice del coche del pueblo alemán, el Volkswagen. El Volkswagen, pues lo ideó Ferdinand Porsche a encargo de Hitler. Porsche diseñaba tanques, diseñaba tractores, era un gran ingeniero de, digamos, mecanismos que andaban, ya sea un tractor, ya sea un coche o ya sea un tanque. Claro, en la Alemania nazi, pues la industrialización Alemania venía de la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues conocer la historia de cómo pues Alemania se industrializó durante los años 30, y una de las cosas, un eje industrializador era motorizar el país, y para ello pues Hitler encargó a uno de sus ingenieros de máxima confianza, que era Ferdinand Porsche, el coger y bueno, construir el coche del pueblo, el Volkswagen, como se dice en alemán, y diseñó el famoso Volkswagen, que me parece que en México lo llamáis Bocho, y en México fue el último país donde se fabricó el Volkswagen, y yo creo que también fue el coche que motorizó México. Vale, pues el coche se empezó a fabricar cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se dejó de fabricar durante el periodo de la guerra, y se retomó la fabricación después de la guerra, ¿no? Claro, para entonces la familia Porsche había tenido que hacer, digamos, malabares
para primero colaborar con el ejército nazi, fabricando desde coches tipo 4x4 como el Kubelwagen, que era un derivado del Volkswagen, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. La gran parte de la familia Porsche se refugió en Austria. Por eso el primer taller de Porsche después de la guerra fue austriaco. Y los primeros Porsche eran derivados del escarabajo, del bocho vuestro. Y eran coches muy rápidos. Se cuenta la leyenda que los primeros Porsches fabricados en el garaje de los Porsche, ya aquí estaban incluidos los hijos de Ferdinand Porsche, etcétera, 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 modificaban los escarabajos y para probarlo era por la noche en Alemania. Alemania estaba dividida en muchos sectores: el sector americano, el sector ruso, el sector francés, el sector inglés. Y para pasar de un sector a otro, pues había que pasar por distintos puntos de control. Y decía que por la noche cogían los coches y se los saltaban, y ningún coche de los militares, los jeeps o los coches que tuvieran, les daban alcance, ¿no? Y así probaban que el coche ese era rápido. Para 1950, ya habían pasado 5 años del fin de la guerra, Europa empezaba a reconstruirse y las carreras de coches empezaban otra vez a Europa. Claro, nosotros los europeos muchas veces tenemos problemas con las distancias y no somos capaces, porque Europa en el fondo es pequeña y está dividida en países, y países que no hablan el mismo idioma. Por lo tanto, España parece que es grande, y España de punta a punta, sin contar las Islas Canarias, pues son 1.200 kilómetros. Claro, cuando tú dices que México de punta a punta son unos 6.000 kilómetros, es decir, que si México ponemos en el mapa de Europa México empezaría en Cádiz y terminaría en Finlandia, más o menos. La cosa cambia ya a la hora de coger las proporciones, ¿no? Entonces, claro, aquí en Europa se hacen carreras muy importantes, pero para que sean importantes, pues las carreras más importantes son, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans. Como no hay distancias suficientes como para estas carreras, ¿qué se hace? Bueno, pues se hacen de resistencia, ¿no? Entonces, la carrera más prestigiosa que había aquí en Europa y que se empezó otra vez a disputar después de la guerra, hacia 1949, las 24 horas de Le Mans. Ahí tenemos, por un lado, la historia de Porsche y, por otro lado, la historia de la carretera panamericana. Entonces, en 1950 se termina la carretera panamericana en el tramo mexicano y ya queda inaugurada la carretera panamericana. Y para celebrarlo, el gobierno de entonces, que yo no sé quién gobernaba entonces, y ahora mismo te estoy hablando de memoria, no tengo nada delante para basarme, se decidió hacer una carrera que atravesaría el país para celebrar la finalización de la obra de la carretera panamericana. Claro, estamos hablando de México, como os digo, son unos 5.000, 6.000 kilómetros lo que mide México de punta a punta. Porsche pensó que esa carrera era un buen escaparate para mostrar lo rápidos que eran sus coches. Y convencieron, a todo esto Porsche era una empresa muy pequeña, era una empresa que preparaba Volkswagen Escarabajos, y el primer Porsche era un derivado del Volkswagen Escarabajo. Bueno, hasta el 911 es un derivado del Volkswagen Escarabajo, y de ahí tienen muchas similitudes con él. Posición de los faros, motor atrás, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguien convenció a la familia Porsche para que cogieran todo el dinero que tuvieran y fabricaran unos coches y los mandaran a correr la carrera panamericana, para demostrar ya no solo que sus coches eran rápidos, sino que eran fiables, ¿eh? Y bueno, pues esa carrera era un escaparate perfecto. Y bueno, pues convencieron a Telefunken, convencieron a las empresas para llevar allí unos coches, y mandaron unos coches. El primero fue el 356B y después fueron los 550 Spider. Con tal éxito tuvieron que en el año 53 ganaron su categoría
y fue la primera victoria internacional en competición de Porsche. Luego Porsche esa carrera tuvo mucha repercusión, y en todas las carreras que había en Estados Unidos, los Porsche eran unos carreras cliente muy muy importantes, y vendió mucho por la publicidad que le dio la carrera panamericana. Y Porsche, para ello, pues cuando lanzó el 911, que era pues su máximo esplendor, y bueno, es un coche que hoy día se sigue produciendo y sigue siendo quizás el máximo exponente del coche deportivo, ¿no? El Porsche 911 hizo una versión muy especial, el Porsche RS Carrera, sobre el año 72 hizo ese coche y lo llamó Carrera. Fue el primer Porsche Carrera y fue en honor a esa primera victoria, que fue en México, en la carrera panamericana. Y desde entonces, pues los Porsche Carrera han sido coches con un espíritu racing, y que en el fondo hacen honor a esa primera carrera que Porsche pues venció, y bueno, en honor a ella todavía hoy día se sigue llamando Porsche Carrera. Y bueno, pues en el catálogo de Porsche siempre tiene unos modelos de 911 que son los Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS. Así que todo esto es por la carrera panamericana y por México. Así que fíjate cómo es la historia. Bueno, si os ha gustado esta historia, podéis escuchar más en mi podcast de historia del motor, del automovilismo, Historracing Podcast. Venga, un saludo, Adriano, y a todos sus oyentes. El presidente de México, durante esta carrera, o cuando fue la inauguración de la carretera panamericana, fue el licenciado Miguel Alemán Valdés, en ese periodo de 1946 a 1952. Así que le tocó la inauguración de la que Carlos hablaba, el presidente Miguel Alemán Valdés. Y también, como decía él, la distancia de punta a punta de México, pero acuérdense que México de un lado tiene una extensión más corta y se puede atravesar también el país, del lado derecho, del lado central es una distancia media, y del lado izquierdo del Pacífico es la distancia más larga. Entonces, efectivamente, como él decía, si tomamos en cuenta la distancia más larga, que sería de Tijuana a Mérida, hay más de 6,000 kilómetros, lo cual él decía correctamente. Esta carrera la tomaron de la mitad, de la parte media, que fueron 3,070 y tantos kilómetros, y llegaba a la frontera con Guatemala. Pero México no termina ahí en esa frontera. Pero si te sigues hacia Mérida, te echas otros 1,500 kilómetros. Así que en este caso, para que no haya una, diferencia entre los 6,000 kilómetros que él nombra y los 3,000 kilómetros de la carrera, porque podrán decir, de Estados Unidos hasta Guatemala, pues atravesó todo México. Lo atravesó en una parte, pero repito, de punta a punta son más de 6,000 kilómetros. Bueno, complementando ya este magnífico intervención y recorrido por la historia y todo lo que nos contó el amigo Carlos, la verdad que maravilloso. Creo que esto se lo sabe de memoria, lo ha de haber hecho en lo que dure el audio, pero así como que se lo sabe de memoria realmente. Bueno, simplemente para cerrar, agradecer y complementar esto, es que pues el nombre sale de ahí, ¿no? Se llama el Porsche Carrera, porque en honor a la carrera panamericana que fue ganada en 1953, un año inolvidable para Porsche, en 1953, que se llevó a cabo entre el 19 y 23 de noviembre de dicho año, obviamente, y bueno, demostró, porque era denominada como la carrera de resistencia más desafiante del mundo. Ya que de los 182 automóviles que participaron para disputar las 8 exigentes etapas, que sumaban un total de 3,077 kilómetros, solo 60 lograron cruzar la línea de meta. Entre ellos, obviamente, el Porsche 550 Coupé,
manejado por el gran piloto José Chepe Herrarte, que en ese año pues obtuvo la victoria, ¿no? Y por eso Porsche le puso Carrera a este auto, que se sigue vendiendo y que es uno de los más emblemáticos o de un ícono, ¿no? Para la marca. Y hubo otro que también le puso Panamera, que era, pues ahí no es Panamericana, pero pues ahí como que lo abreviaron, Panamera, y también es otro modelo, ¿no? Pero aquí el que estamos hablando era solo para darle también el contexto de que fueron 2 modelos los que les pusieron el nombre, pero en realidad Carrera es el ícono indiscutible, ¿no? Bueno, este fue el primer triunfo que tuvo Porsche en la carrera panamericana y la primera victoria reconocida y avalada por la FIA en el continente americano para la marca Porsche. Por eso fue muy importante también. Y bueno, la verdad que este auto fue también creado para participar en las 24 horas de Le Mans. Y bueno, a la vez se aprovechó para ese mismo año competir en México en la carrera panamericana y ganaron, ¿no? El piloto, como ya les decía, no quiero dejarlo sin crédito, es guatemalteco, José Chepe Herrarte, con 34 años. Realmente su pasión y su entrega por todo esto del automovilismo logró ser el piloto ganador. Para terminar, simplemente comentarles que en Chiapas todavía, en la capital, la avenida principal que atraviesa toda la ciudad lleva el nombre de Carretera Panamericana. Así se llama. Es la única de todo el trayecto que se siguió, porque ya le cambiaron nombres, autopistas y demás. Pero esa calle, que ya es de una ciudad totalmente... la calle principal se llama Carretera Panamericana. Entonces yo le decía a Carlos, pues ha de ser bonito para una persona como tú, o una persona amante del automovilismo, que pues si vives ahí, en tu DNI o en tu credencial de identificación, de lector, de lo que sea aquí en México, o DNI en España, pues te diga, ¿no? Que vives en la carretera panamericana, ¿no? Si eres amante de todo esto. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los escuchas, a todos los oyentes, y de verdad espero que les haya parecido interesante. A mí por lo menos me pareció muy muy interesante. Yo que vivo en México y que viví en esa ciudad donde está la carretera panamericana todavía con el nombre, pues sabía de ella obviamente, pero no sabía este dato en concreto de por qué el Porsche Carrera se llamaba Carrera, ¿no? Se me hacía muy normal, pero no tiene nada de normal. Así que, bueno, ya saben, espero que estén bien, pórtense bien, cuídense mucho y nos escuchamos muy, muy pronto.